atacando, ¿no? Uh-huh. Ahora, con el macrismo, los medios de comunicación demostraron su verdadero juego, Sí. que tienen una mirada ideológica, una mirada económica, una mirada cultural y financiera, ¿no? Y que pertenecen a la derecha, Sí. que los grandes conglomerados de medios de comunicación pertenecen al pensamiento de la derecha argentina, ¿no? Y al mismo tiempo, el otro gran salto que se dio es el salto de la ruptura con el contrato social con la totalidad de la sociedad. Antes se suponía que el pacto de los medios de comunicación eran con la objetividad, con la pluralidad, con la información, con la sociedad sin partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que queda claro es que los medios de comunicación tienen sus contratos, los empresariales tienen sus contratos con su propia clientela, ¿no? Y su clientela de alguna manera es cómplice de lo que está mirando y de lo que está viendo, ¿no? Uh-huh. Venden lo que su propia clientela quiere comprar, ¿no? Y yo creo que eso es una novedad que no se había pensado o reflexionado así en la Argentina desde hace mucho tiempo. Sí, yo recuerdo que siempre los gobiernos que llegan, digamos, tienen la intención de pactar de algún modo con estos grandes conglomerados encabezados por Clarín, La Nación y todo lo que ya conocemos. Nosotros recuerdo que en algún congreso de trabajadores de prensa a nivel nacional sacamos un documento y nos opusimos a la firma de las licencias de los canales de televisión que Néstor le renovó al grupo Clarín y a todo su séquito, y también a la fusión de Cablevisión y Supercanal, creo que era esa fusión de los grandes conglomerados de cable. Pero después, al poco de andar, siempre termina esta confrontación y el armado de otro conglomerado, como lo intentó Menem también con el SEI, creo que era el grupo que manejaba Telefónica y estaba Moneta ahí detrás de esto, tampoco resultó, digamos, la creación del contenido, de la noticia, que va en manos también de los trabajadores de prensa, que además necesitamos, esto lo hablábamos anteayer con Mempo Giardinelli, una formación distinta en términos de para quién se escribe y cuál es el resguardo de la verdad en cada cosa que se emite, ¿no? Sí, es muy complejo. Primero porque generalmente, por una cuestión de morbo humano, la prensa oficialista nunca es efectiva, ¿no? Uh-huh. En el caso del kirchnerismo, el kirchnerismo al haber hecho el posicionamiento político, cultural, ideológico de ser el gobierno frente a los poderosos, el gobierno frente a los poderes reales, había allí una imagen de que no se era exactamente prensa oficialista, sino prensa contrahegemónica, y eso le permitió durante un tiempo al kirchnerismo sostener una buena relación con parte de su propio electorado en términos comunicacionales, ¿no? Lo que sí es cierto es que, más allá de esas lógicas oficialistas, pensar la comunicación no puede pensarse sin también medios de comunicación que informen desde el lugar desde los estados, ¿no? Por eso a mí me parecía tan interesante esa lógica de los 3/3 de la ley de medios, que lo menos interesante era la pelea con Clarín de la ley de medios. Lo más interesante era que rompía con la lógica de los medios empresariales, que agregaba medios del Estado y que además agregaba medios de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Porque me parece que ahí había en las organizaciones no gubernamentales, había como un tercer tipo de comunicación, ¿no? Los estados, obviamente, la comunicación estatal obviamente iba a ser comunicación oficialista, es lógico, y tiene que haberla. Un gobierno no puede no tener derecho a comunicar o no puede no tener derecho a defenderse del aparato comunicacional de las corporaciones. El problema es que lo que hay que tratar de garantizar es la mayor pluralidad de medios posibles y de líneas editoriales posibles, ¿no? Claro. Creo que ahí es donde la sociedad gana en la posibilidad de elegir. Y los periodistas también. El problema es que los periodistas
terminamos siendo rehenes de una u otra línea editorial, ¿no? Que en este caso siempre es mejor que haya dos líneas editoriales que una sola. Pero hasta los medios creados por el kirchnerismo, digamos, había una sola línea editorial, ¿no? Los periodistas solamente podían ejercer su trabajo si respondían las lógicas del club de periodistas, ¿no? Claro. Y yo creo que eso hay que repensarlo, porque que haya vamos a ponerlos en términos modélicos, ¿no? Que haya un periodismo contraestatal y un periodismo estatal, ya es mejor que haya solamente un periodismo contraestatal. Pero es cierto que termina siendo incompleto. Sí, claro. Tendría que no ser binaria la situación. Ahora, el gran problema es que en todo el siglo XX el enemigo de la prensa libre eran los estados, ¿no? Sí. En cambio, ahora los enemigos de la prensa libre son las grandes corporaciones económicas. Sí. Pero cuando el derecho, nosotros decimos, siempre sostenemos que la información es un bien social, que está en el mismo lote de derechos que la seguridad, la salud, el trabajo, la vivienda digna. Bueno, pero cuando el Estado que tutela los derechos universales para los ciudadanos que están en la Constitución expresado, a ver, nosotros participamos de este 33% de la entidad sin fines de lucro. Por ejemplo, participamos de una licitación en un canal de televisión, lo ganamos, le ganamos a una universidad privada y a una iglesia evangélica, pero no podemos tener todavía la licencia. Sin embargo, el privado que ganó está transmitiendo desde hace años y con su licencia y todo. Y además, cómo se reparte la pauta en este gobierno de Alberto, siguen siendo los grandes beneficiados los grandes medios. Entonces, sí, es increíble que el reparto de la pauta permite beneficiar a los verdaderos ganadores, ¿no? Eso, o sea, si vos vendés mucho, ¿para qué necesitas pauta oficial, no? Sí. Es increíble, ¿no? El 70% de la pauta hoy estatal, por ejemplo, está concentrada en la provincia de Buenos Aires y en la Cava, ¿no? Sí, pero más allá de la cuestión geográfica, la lógica de que si yo vendo más diarios, recibo más subvención del Estado, es una lógica perversa. Se supone que el Estado debería ayudar a aquellos medios que no pueden autofinanciarse, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves la vinculación de Alberto en este intento también de tratar de tener o de convivir con los medios que marcan la agenda dominante? Porque la verdad que se ven intentos desde la Casa Rosada de tratar de convivir con lo que es La Nación, Clarín, que sin embargo no descansan ni un minuto en tratar de esmerilar al gobierno. La verdad que en sus líneas editoriales puede haber algún que otro periodista o que tenga quizás otra mirada, pero en general la verdad que el horizonte sobre el que trabajan Clarín, La Nación y otros medios, los que marcan la agenda dominante, es para desgastar al gobierno las 24 horas del día. Sí, a mí lo que creo es que en un primer momento es efectivo el demostrar, el desnudar el juego del otro. Y algo en la carta de Cristina dice respecto de la forma, ¿no? No era la forma lo que le molestaba. Claro. Y yo creo que era necesario demostrarle a una gran mayoría, porque el gobierno no le habla al antiperonista, al antikirchnerista, al opositor neto, le habla a ese gran sector del centro, ¿no? Que a veces vota a un partido y a veces vota a otro, ¿no? Y que tiene un sentido común muy extraño, muy propio. A ese sector me parece que había que demostrarle que no era una cuestión de las formas, ¿no? Que uno podía ser muy amable con Clarín y que Clarín igual iba a hacer periodismo de guerra, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuál es el límite en el cual los buenos modales ya se transforman en permitir que abusen de uno, ¿no? Claro, sin duda. Hernán, para ir cerrando la nota, la verdad que este encuentro, la verdad que nos parece muy interesante para quedarse a charlar un largo rato. ¿Cuánto cambió tu vida personal en cuanto a visibilización
esa vez en la que Hugo Chávez recibió el Rodolfo Walsh en la Universidad Nacional de La Plata y te hizo subir al escenario cuando hizo mención que alguien le había regalado el libro El Loco Dorrego y te llamó al escenario. Bueno, como digo, siempre es mi momento Rocky Balboa, ¿no? Que es el grandote ahí, buenudo, que un día le dan la oportunidad de pelear con el campeón del mundo y casi lo noquea, ¿no? En Rocky 1. Bueno, fue un poco eso, ¿no? Sí, cambió muchísimo, porque la verdad es que yo no me di cuenta, pero en ese momento estaba en directo para toda Latinoamérica. Claro. Y eso sí fue impactante. Eso, y creo que también en términos de visión, el reportaje a Cristina también, claro, del 2013 fueron como 2 momentos de mucha exposición. Yo no tengo una cosa así muy fetichista con el tema de la fama y el conocimiento. Prefiero más el afecto de la gente que me conozcan, ¿no? Digamos, o con la fama entre comillas. Por eso que tampoco lo tramité como una cuestión que me cambiaba la vida en lo cotidiano, ¿no? Digamos, si no te cambia, o sea, puedo ser bueno, no voy a utilizar malas palabras. Si no te cambia, sos un boludo. Sí, si te cambia demasiado, también sos un boludo. Está eso bien. Claro, tal cual. Es una buena tal cual. definición eso, la verdad que está bueno. Y Hernán, para terminar, ¿en qué estás trabajando? ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás algo tramando algo? Contrariamente a lo que uno podía imaginar, acabo de publicar un libro de poesía que se llama La terrible sonrisa del vencido, que era una deuda que tenía yo con la literatura o la literatura conmigo. Y ahora estoy trabajando en un próximo libro sobre los 75 años de peronismo, pero se fueron los 75 años de peronismo, así que estamos tratando de repensarlo, ¿no? ¿Cómo se llama el libro de poesías? La terrible sonrisa del vencido. La verdad que el nombre es un nombre optimista. ¿Tiene que ver con el nacimiento de tu hijo? Lo que tiene que ver con el nacimiento de mi hijo es la decisión de sacarlo del libro. Ajá. ¿Cuántos meses tiene tu hijo? 3 meses y medio. Claro, chiquitito. La terrible sonrisa del vencido es una frase que está recuperada de la terrible sonrisa del caído de Marechal en Megafón, ¿no? Yo hago ahí un trabajo sobre la muerte de Megafón en términos poéticos, ¿no? Y lo que me cambió la vida en el sentido de Vito, que es mi hijo, es el hecho de decir, tengo un hijo, ya está, puedo hacer lo que quiero. Bueno. Yo tengo 49 años, soy grande, entonces lo tuve de grande, entonces es como que cambió la brújula de qué cosas me importan y qué cosas me interesan, ¿no? La verdad que sí, los hijos cambian todo, cambian el sentido de muchas cosas. Hernán, muchísimas gracias por este diálogo con la radio y los trabajadores de prensa de Tucumán. No, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego, ¿no? Que esté bien. Estuvimos en contacto con Hernán Brienza, que además hablamos mucho de él a raíz de sus trabajos como periodista, como historiador, pero